Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Date en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi cangrejito, muy bien. Mi querido Cáncer, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es como que estuvieras en esta posición. Es como que estuvieras pensando, reflexionando. ¿O te ha pasado alguna vez, Cáncer, en la cual tú estás limpiando tu casa o haciendo algo? Cuando tú estás solo, cuando tú estás sola, es como que hablaras a la nada y te respondes. Es como que, vamos a suponer que yo estoy limpiando las cartas y digo, ¿por qué será que esa persona no me escribe? ¿Por qué será que yo no puedo olvidar a esa persona? ¿Acaso será que me ha hecho algún tipo de daño? ¿Será que tenemos una conexión? ¿Cómo puede ser que se porte así conmigo? ¿Por qué tengo que estar así? Yo sinceramente no quiero saber nada ya de esta persona. Pero cuando pienso que ya he podido olvidar, pues simplemente otra vez lo sueño. ¿Por qué pasará esto? Y continúas limpiando, ordenando, ¿no? Es como que tú en estos momentos estuvieras hablando contigo mismo. No es que estás loca o loco, no. Simplemente que tú necesitas buscar algún tipo de respuesta. ¿Por qué te cuesta olvidar esa persona? ¿Por qué cuando ya estás a punto de levantar vuelo, por qué aparece otra vez esa persona? ¿Por qué lo sueñas después de tanto tiempo esa persona? Cáncer. Estás pensando. Algunos de vosotros, Cáncer, posiblemente puede ser que llegan a la conclusión en la cual dicen, no me quiero complicar la vida. Lo que tenga que pasar, que pase. Me doy cuenta que lo más importante en estos momentos es mi salud, mi tranquilidad, mi estabilidad, mi trabajo, mi proyecto. Pero hay un grupo Cáncer que no. Hay otro grupo que se come la cabeza. ¿Será que esta persona me piensa? ¿Será que en algún momento me llamará, me escribirá? ¿O esta historia ya se acabó? ¿Por qué lo conocí? ¿Por qué coincidí con él o con ella en ese momento? Siento que estás un poco, se podría decir nervioso, nerviosa. O simplemente quieres respuesta, Cáncer. Quieres respuesta, ¿vale? Vamos a ver, signos. Signos, mi querido Cáncer. Con esto no te digo, Cáncer, de que tú quieres volver con esta persona. O de que tú de repente, a la mínima, vas a ir corriendo a sus brazos. No. Simplemente que tú estás reflexionando, tú estás meditando. Nada más. Me sale un Cáncer. Me sale Escorpio. Me sale Leo. Virgo. Muy bien. Vamos a ver iniciales, cariño.
Vamos a ver iniciales, corazón. Iniciales, vamos a ver. La letra P, la letra G, la letra T. Muy bien. A ver cómo están tus energías con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. ¿Cómo están tus energías, mi querido Cáncer? Vamos a ver. Me sale lo que es la carta, cariño, del Rey de Oros. Fíjate muy bien en esta carta. Yo lo que siento, mi querido Cáncer, siento como que tú puede ser que estás recordando, estás pensando, te estás respondiendo, porque muchos de ustedes, Cáncer, van a pasar a una nueva etapa de tu vida. Siento que muchos de vosotros, Cáncer, quieren buscar ya no sueños, sino quieres algo real. Necesitas encontrar lo que es tu estabilidad. Necesitas conocer una persona real. Necesitas posiblemente tener ya lo que es una familia, una relación estable. Siento que quieres hacer un cambio. Siento que me dice Richard, soy de las personas que siempre está conociendo a uno, a otra. No busco un compromiso, me siento bien así, pero en algún momento me pongo a pensar que tengo que hacer un cambio en mi vida, que no puedo estar siempre tirando maicito, a ver si cae esa paloma o esa cucula. Siento que quieres hacer un cambio para tu bien, porque me sale la carta del Rey de Oros. Estás buscando situaciones seguras, relaciones seguras. Quieres conocer o quieres de repente relacionarte con personas que valen la pena, no con personas que a lo mejor buscan lo que es una aventura. Porque es como que tú me dijeras, Richard, aventura siempre voy a tener. Y si hablamos aquí entre nos, Richard, me lo he comido todo ya, pero no quiero continuar con eso. Necesito un cambio, necesito algo real. Vamos a suponer, Cáncer, porque tenemos la carta del Rey de Oros, que un personaje está contigo o tiene contacto, comunicación. Pero este personaje, Cáncer, no te muestra seguridad. Este personaje de repente le cuesta el compromiso. No quiere de repente tener una relación estable contigo, mas sí te necesita a su lado. Mas sí de repente quiere tener encuentros pasionales contigo. Yo siento que tú me dices, Richard, ya no quiero seguir con ese juego. Yo no estoy hecho para esto. Yo no quiero ser la segunda opción. Yo no quiero ser el plato de quinceañera. Yo quiero algo real. Porque si me van a tener como plato de quinceañera, prefiero quedarme solo, sola. Por eso que tú, mi cangrejito, estás reflexionando, meditando, pensando, te haces preguntas, te respondes, tratas de buscar lo que es un equilibrio. Estás reconociendo que hay situaciones que tienen que cambiar en tu vida. Estás reconociendo eso. Porque esta carta, cariño, es una carta de que tú quieres algo real, algo verdadero, una estabilidad. Ya, como que me dijera Richard, mi etapa de soñador, de soñadora, de Candy, creo que esa etapa tiene que cerrarse ya. Y no voy a cambiar mi esencia, mi forma de ser. Simplemente que ya no quiero ilusionarme por alguien que no vale la pena. Ya no quiero estar invirtiendo mi tiempo, porque tu tiempo es importante, Cáncer, por alguien que no vale la pena. Necesito algo real, algo verdadero, me dices. Vamos a ver, cariño, estamos en primavera, lo siento. Vamos a ver qué me dicen, corazón. El tarot de la New. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué te dice
El tarot del año, Cáncer. Tenemos lo que es la carta del emperador y tenemos lo que es la carta del 3 de copas, mi querido Cáncer. La carta del emperador, cariño, es una persona que quiere tener lo que es el control de la situación. Es una persona que no se rinde tan fácilmente. Es una persona con carácter o de repente, cariño, conoce tus puntos débiles. Sabe cómo manipular, sabe cómo tratarte. Esta persona, mi querido Cáncer, no está dispuesto a renunciar. En este caso, no está dispuesto a renunciar a ti, Cáncer. No quiere renunciar a ti. ¿Por qué? Porque al costado tengo lo que es la carta del 3 de copas. Esta carta me dice que posiblemente tú en estos momentos estás envuelto o envuelta en un triángulo amoroso. A lo mejor esta persona tiene su historia, tú tienes tu historia, pero tenemos la carta del emperador. No es una relación sana, es una relación con conflictos. Pero este personaje, cariño, no quiere soltarte. Vamos a suponer que no tiene a una tercera persona, un amante, no. Pero me sale la carta del 3 de copas. A lo mejor es un personaje, mi querido Cáncer, que lo que diga su familia es ley. Es una persona que, si mamá lo dice, yo no estoy de acuerdo que tú estés con Cáncer. Esta persona, pues entonces está contigo de una forma oculta para que mamá no se entere, para que papá no se entere, o la familia. O esta persona, mi querido Cáncer, siempre te promete que va a cambiar. Siempre te promete que va a dejar lo que tiene. Y esta situación no pasa, porque encima la carta del emperador, cariño, es como si fuera la guerra de 1000 años. Llevas con esta situación hace mucho tiempo. Y a ti te gustaría algo real. A ti te gustaría que esta persona en algún momento te dé a tu lugar. Eso es lo que tú quieres, Cáncer. Que esta persona te dé a tu lugar. Que esta persona te diga, ahora sí, estoy por ti. Me quiero casar, quiero comprometerme, quiero vivir contigo. Pero es un personaje que, aunque aparentemente parece que tiene mucho carácter, es una persona que también se deja influenciar mucho. A lo mejor por la pareja que tiene actualmente, por su familia. A lo mejor lo chantajean también, ¿por qué no? O tiene miedo. Porque al fin y al cabo, mi querido Cáncer, mira, la vida es tan corta, Cáncer, tan corta como para estar perdiendo tanto tiempo. Si esta persona realmente te ama, ¿por qué no apuesta por ti, Cáncer? ¿Por qué esta persona, mi querido Cáncer, siempre está buscando los 5 pies al gato? Siempre hay un pretexto. O que de repente, yo qué sé, su mamá se murió, el gato se enfermó, en estos momentos mi hija está muy pequeña para divorciarme. No, solamente quiero estar contigo a escondidas porque ¿qué dirán la gente? O queda contigo, parece que la comunicación fluye bien y luego pues simplemente te ignora, te quedas a cuadros, luego aparece como si no hubiera pasado nada, te quedas otra vez a cuadros. O tú de repente has insinuado a una persona lo que realmente tú quieres, algo formal, algo estable. Y quizás esta persona, cariño, no te ha respondido nada o simplemente te ha esquivado. Te ha esquivado, cariño, el comentario, la pregunta que tú lo has hecho. Como que no quiere comprometerse. Y tú lo que estás buscando, Cáncer, es algo real. Y no porque seas una persona que está desesperado, desesperada por hombre, por mujer, no. Simplemente porque esa es tu esencia, es tu energía. A ti te sabe mal estar de repente con Pepito, con Lupe, con Pepe Lucho, con el Kevin. Tú necesitas algo real. Y yo siento, mi querido Cáncer, que también a veces observas a tus amigos o a tu familia que están volviendo a rehacer su vida.
que conocen a una persona verdadera, que tienen hijos, que tienen familia, o están conviviendo juntos. Y tú te preguntas y dices, yo no tengo nada. Es cierto que vosotros, Cáncer, vosotros en la parte del trabajo, del proyecto, son únicos. Ustedes, si quieren, Cáncer, pueden volverse ricos. Son únicos. A ustedes, Cáncer, el dinero les sigue. Sinceramente, el dinero te sigue, Cáncer. Pero en el amor eres un desastre. Y no porque tú no hagas las cosas bien. Simplemente que, como dice, nada puede ser perfecto. Pero esto no quiere decir, Cáncer, que en algún lugar, en algún momento, no aparezca una persona especial. Pero tienes que saber elegir o tienes que cerrar un ciclo del pasado. Porque siento que estás arrastrando una cadena. Siento que aunque tú me digas, Richard, no, yo ya no quiero saber nada del pasado, siento que todavía lo recuerdas, lo piensas, una música, una letra. Tienes que empezar a cerrar ciclos, Cáncer, porque en este momento tu energía necesita algo real, algo verdadero. Vamos a ver qué más me dicen, Cáncer. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Y cierras con la carta de la luna. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros posiblemente han vuelto a rehacer su vida. Estás en una historia, tienes una pareja, pero de vez en cuando lo recuerdas a él o a ella. Y a veces te preguntas, ¿qué he hecho mal? ¿Por qué el universo, por qué el destino se ha empeñado así con nosotros dos? ¿Por qué si sentía que ese hombre, esa mujer, es especial o era especial, por qué terminamos así? A pesar que muchos de ustedes tienen pareja, tienen lo que es una historia, todavía lo recuerdas, todavía sientes su energía, Cáncer. Pero tenemos la carta del Rey de Oros. Tienes que apostar por lo seguro o tienes que apostar por situaciones reales, te dice. No por personas que aparecen cuando quieren, no por personas que a lo mejor solamente quieren algo pasional. Entonces, si esta persona te dice, mira, Cáncer, yo contigo tengo mucha química, me encanta estar contigo en la parte pasional, pero nunca te habla de una relación. O simplemente te dice, cariño, yo no sé cómo convivir con una persona, con una relación. Te está diciendo, Cáncer, que esta persona no se va a comprometer contigo. Está siendo claro, Cáncer. Entonces tú tienes que buscar situaciones seguras. No personas que solamente aparecen cuando tienen hambre. Busca situaciones seguras. Vamos a canalizar, cariño. Antes de eso te voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver, Cáncer. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Dice, milagro, escucha. El camino de la felicidad no es difícil para el que cree en los milagros. He aquí la señal que estaba guardando. Eso que lleva tanto tiempo esperando está a punto de manifestarse en su vida. Reciba lo que se le presente con el corazón repleto de amor. Este mensaje, mi querido Cáncer, no todo tiene que ser pareja. Para algunos de ustedes, Cáncer, que a lo mejor me decía Richard, como dices tú, soy una persona que triunfa en los negocios, en el trabajo, pero me siento solo, me siento sola. ¿Algún día llegará esa persona que tanto estoy esperando? Sí. Y va a ser en este año, porque dice, aquello que tú tanto estás esperando, milagro, llega, Cáncer. Vamos a suponer, Cáncer, que tú en estos momentos, porque vosotros sois muy familiares,
muy de hogar, de casa, cáncer. Vamos a suponer que tú en este momento tienes un problema o está pasando con tu pareja. Están a punto de romper, pero hay hijos. Hay hijos. Y tú me dices, Richard, si no me quiere, pues ya está. Pero no quiero que mis hijos sufran. Quiero que esté al lado de mamá, de papá. Siento, mi querido cáncer, que este problema se resuelve. Yo te encomiendo, cáncer, tú tienes que entregar su cuerpo, su alma, su espíritu de esa persona para que Dios toque su corazón. Si hay familia, cariño. Si no hay familia, corazón, estoy seguro que va a llegar otra persona nueva. Pero no te compliques la vida. Si en este momento tú me dices, Richard, estoy esperando ese contrato, estoy esperando ese documento, hace mucho tiempo, yo necesito ese milagro. Milagro. Va a llegar aquello que tú estás esperando. El que tiene fe, mueve montañas, cáncer. Te va a llegar, mi cangrejito. Vamos a canalizar, cáncer. Hay una imagen que estoy viendo. Hay una mano que te entrega lo que es una flor, cáncer. Es como que de repente tú te quedaste impresionado, impresionada por esos gestos, o de repente por la forma tan amable como te trataba esta persona, cáncer. Siento, mi querido cáncer, que inclusive vosotros, en algún momento, es como que tú sentiste que este hombre o esta mujer te correspondía. Había mucha química, vosotros se llevaban de maravilla, salían juntos, o cuando de repente coincidían, cáncer, no era necesario ni decirse nada. Era como que con la mente se hacían cariños, mimos, cáncer. Pero siento, mi querido cáncer, que hubo un cambio. A lo mejor esta persona dejó un trabajo, a lo mejor vosotros trabajaban juntos, esta persona tuvo que volver a su país, o esta persona se cambió de casa, o tú hiciste el cambio, cáncer. La comunicación continuó entre vosotros, pero muchas veces es como que dos almas están luchando por no encontrarse porque se hacen daño. Siento que tanto tú como la otra persona, cáncer, la distancia era como tu talón de Aquiles, una tristeza, un dolor. Han pasado los años, cáncer, y las cosas se han enfriado entre vosotros. Esta persona es como que si fuera para ti un desconocido, una desconocida. Esta persona ya no se comunica como antes. Las pocas veces que vosotros han retomado el contacto, sientes que hay una gran barrera. Sientes que ya no existe esa confianza entre ustedes. Ha cambiado, o tú has cambiado, cáncer. Yo lo que estoy viendo, cáncer, es como si hubiera un grupo de ángeles y es como que estuvieran acercándose a donde tú estás, pero hay un puente. Hay un puente, cariño. Siento que muchos de vosotros, mi querido cangrejito, posiblemente están siendo como un portal.
un portal. ¿Cómo así, Richard, que nosotros somos portales? Puede ser que tú desde muy niño, desde muy niña, Cáncer, has podido ver cosas que cualquier persona normal no puede. Mi cangrejito. Siento, mi querido Cáncer, que esta situación a ti te asustó. Porque esa imagen de esos ángeles que se aproximan, tienen que pasar un puente. Es como si fuera una frontera, Cáncer. Y posiblemente tú, como te has asustado de esta situación, es como que hubieras cerrado ese portal. Has empezado como a ignorar las señales. Señales de repente que tú podías ver a personas antes que fallezcan, situaciones que venían lo que es en el futuro, esa impresión que alguien te está vigilando. Es como que tú has ido ignorando, Cáncer. Pero siento, mi querido cangrejito, que mucho de vosotros se va a volver a reactivar otra vez. Siento que muchos de ustedes, Cáncer, empieza como que te empiezas a cargar de energía. Vas a empezar a recuperar tus dones, Cáncer. Siento esto para ustedes. Hay una imagen de una persona que está tomando en sus brazos a un bebé. Pero es muy curioso lo que veo aquí. Esa persona que tiene a ese bebé en sus manos está en un lugar que no es un lugar santo. No, no es un lugar santo. Es un lugar, cariño, con imágenes paganas, imágenes negativas, Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que ustedes abrazan a esa criatura. Es como que me dieran a entender, mi cangrejito, como que tú de repente estás intentando proteger a tu familia y especialmente a los hijos. O tú sueñas con niños, Cáncer. Y es como que tú quieres rescatar a esos niños. Esto puede ser, Cáncer, si te está pasando, mi cangrejito, que tú vengas de una vida pasada, porque la imagen de ese personaje que he visto es como si fuera una monja. Puede ser un cura también. Es como que tú, Cáncer, dime en los comentarios que como que tú tienes ese sentimiento de querer tener hijos, ese sentimiento de ayudar a niños, a personas de repente que necesitan de una persona fuerte, de una persona mayor que les apoye. Mi querido Cáncer, cariño, ¿sabes qué siento, Cáncer? O tú has sido clave para poder rescatar a muchas almas, posiblemente de las manos de personas, cariño, que quieren hacer daño en el pasado, o tú actualmente trabajas para alguna ONG. Es como que tu labor, Cáncer, es de alimentar, de rescatar. O tú de repente me dices, Richard, yo hago obras sociales. O estás trabajando en la Cruz Roja, una ONG, estás recaudando fondos para ayudar a niños, a personas que necesitan de ustedes, Cáncer. Pero tú vienes de una vida pasada, Cáncer. O tú has sido sacerdote, o tú has sido una monja. O de repente es un llamado de Dios, cariño. Vamos a ver. Veo la imagen de un niño
que no supera los 10 años, delgado, cabello corto, lacio, pero tiene una sonrisa muy agradable. Y es muy curioso porque es como que tú vas con unas alas y lo proteges. Cáncer. No todo tiene que ser hijos de una forma directa. A lo mejor tú me dices, Richard, en estos momentos me preocupa mucho la salud de mi sobrino, de mi sobrina, de mis nietos. Tú estás tratando de rescatar a algunas criaturas. O posiblemente, cariño, tu vida pasada habla de una persona que ayudó a rescatar a unas criaturas. Cáncer. Vos saca cartas. Vamos a ver qué te dice el tarot espiritual. A ver, Cáncer. Vamos a ver. Quiero preguntar, ¿qué es lo que Cáncer en una vida pasada lo relaciona? Por favor. ¿Qué es lo que a Cáncer en una vida pasada lo relaciona? ¿Qué es lo que a Cáncer en una vida pasada lo relaciona? La carta del ermitaño. Eres un alma vieja, cariño. Eres un alma vieja, mira. Tú eres un alma vieja, Cáncer. Tú vienes de una vida pasada. Por favor, ayúdenme. La carta del Rey de Bastos. Me dice mi querido Cáncer que tú vienes de una época en la cual hubo lo que es un conflicto, una guerra. Mira, una guerra, cariño. Vamos a continuar. Por Dios, sí, tú vienes de una guerra, cariño. Fíjate bien en esta carta. Aquí hay un personaje que se lamenta. Ha pasado una batalla. Dime, mi querido Cáncer, si tú de repente cuando ves una película, vamos a suponer de la Segunda Guerra Mundial o de conflictos, o cuando te enteras que en algún país están en conflictos, es como que tienes una nostalgia y en la mente te viene de repente ese mensaje, ¿qué será de esos niños? ¿Qué serán de esa familia? Me gustaría hacer algo por ellos. Es como que te pones nervioso, nerviosa, porque está relacionado con tu vida. Vamos a ver, ¿qué más me dicen, Cáncer? ¡Wow, Cáncer! Mira, la carta del Sol representa niños. Cáncer, representa niños. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros, el origen de su vida pasada está relacionado con guerras. Y muchos de ustedes, Cáncer, fueron claves para poder rescatar a muchos niños y a muchas familias. Dime, si esto no te ha pasado, Cáncer, haz un ejercicio. Mira, te recomiendo que mires una película, pon de la Segunda Guerra Mundial. Mira una película y dímelo en los comentarios cuál es la sensación que tú tienes. ¿Cuál es el sentimiento que tú tienes? Porque hay personas que no sienten nada. Dicen, bueno, qué pena que haya pasado esto, pero es la historia, ya está. Te lo digo por experiencia, porque yo tengo un amigo que es del signo de Sagitario, y alguna vez hemos ido a ver lo que es una película que está relacionado con la Segunda Guerra Mundial, y no, dice, bueno, es la historia, es lo que fue, ¿qué vamos a hacer, no? Pero sin embargo, Cáncer, yo salgo con una tristeza, te juro que se me hace un nudo en la garganta, hasta lloro. Y yo soy Cáncer como tú. Yo soy Cáncer como tú. Dime, mi querido Cáncer, si tú tienes esa sensación. Tú vienes, tu vida pasada, tú eres un alma vieja. Tú vienes de un conflicto. Y quizás por eso tú, mi querido Cáncer, es como que quieres ayudar a todo el mundo. Es como que tú te gusta escuchar a los demás. Te gusta ayudar económicamente, te gusta estar pendiente de la salud de los demás. Porque es como que eso hubiera quedado grabado en tu ADN espiritual, Cáncer. Recapacita, reflexiona, Cáncer. Vamos a ver, cariño, las características, mi querido Cáncer. Vamos a ver las características, Cáncer.
Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, puede ser que vas a tener una propuesta de algo nuevo, un proyecto, un sueño. O simplemente vas a conocer a una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. No supera los 30 años, pero tú ve tomando lo que es tuyo porque puede ser más. La carta de el sol o la carta de la fuerza. Puede ser que estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente un Leo, o sientes una conexión muy fuerte con un amigo o una amiga, ¿vale? Sientes una conexión. Puede ser que ese amigo o esa amiga tenga hijos también, ojos claros, cabello castaño o cabello negro rubio. Los ojos pueden ser verdes, azules. La carta del 7 de copas. ¿Estás sintiendo esa conexión para muchos de vosotros con ese amigo o esa amiga? A lo mejor de repente no hay contacto. Esta persona, cariño, quiere pedirte perdón de algo, ¿vale? Quiere tener contacto contigo porque siente que el karma lo está castigando y posiblemente muy pronto se ponga en contacto, mi querido cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Ponme en los comentarios, tú eres un alma vieja. Cariño. Y puede ser que en esta semana me dice Richard, estuve pensando en ello, estoy reflexionando, qué es lo que yo espero para la vida, qué es lo que quiero realmente. Estás en una etapa de filósofo, estás en una etapa en la cual quieres encontrar tu camino y lo vas a encontrar, cáncer, porque eso es el principio. Tú te estás dando cuenta de lo bueno y de lo malo o lo que realmente tú quieres en tu vida. Te quiero, cáncer. Hasta la vista y sé feliz.